Hola, bienvenidos a temas de derecho, algo de la materia de derecho constitucional. Hoy hablaré de la evolución del derecho constitucional en México. Y empezaremos con esa organización que viene del México independiente, haciendo la transición del México colonial al independiente. Bueno, empezaría con la Constitución de Cádiz de 1812, conocida popularmente como la PEPA. Fue promulgada en Cádiz, España, el 19 de marzo de 1812. Es importante porque fue la primera constitución española y establecía, entre otras cuestiones, la ciudadanía española para todos los nacidos en cualquier territorio de la corona española. Bueno, de ahí saltamos a la constitución de Apatzingán de 1814. Esta constitución fue sancionada el 22 de octubre de 1814 y tuvo vigencia para las fuerzas de los insurgentes en los territorios que lograron controlar durante ese transcurso de la Guerra de Independencia. Posterior a ello vino el Plan de Iguala o Acta de Independencia de la América Septentrional. Bueno, este fue un documento político proclamado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821 en la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero. Así se llamaba. Bueno, en la cual se declaraba a la Nueva España, todavía, como país soberano e independiente. Después de ello vinieron los tratados de Córdoba, que es un documento en el que se acuerda la independencia de México. Ya se habla de México, haciendo notar esta situación, y es firmado en Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto de 1821 por Agustín de Iturbide, comandante del ejército trigarante, y por don Juan O'Donoghue, que es jefe político o fue jefe político superior de la provincia de la Nueva España. Y básicamente es la extensión del Plan de Iguala. Posterior a ello viene una constitución que es importante ya en este México independiente, que es la de 1824. Fue basada en la Constitución de Cádiz para las cuestiones americanas, en la Constitución de Estados Unidos para la fórmula de representación y organización federal, y en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814. Se implantó el sistema de federalismo en una república representativa popular, la cual estaba integrada por 19 estados, 4 territorios dependientes del centro y un distrito federal. Esta constitución de 1824 no contempló expresamente los derechos ciudadanos. El derecho de igualdad de los ciudadanos quedó restringido porque siguió permaneciendo un fuero militar y eclesiástico. Destacamos de los artículos más relevantes para tener un parámetro de cómo era esa constitución. Era que la nación mexicana era soberana y libre del gobierno español y de cualquier otra nación. La religión era la católica y se prohibía cualquier otra. El gobierno de forma de república representativa popular federal, así era adoptada. También estaba la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, libertad política de imprenta, periodo del presidente era de 4 años, entre otras situaciones. El presidente Guadalupe Victoria en esos tiempos declaró la abolición de la esclavitud, pero fue el presidente Vicente Guerrero quien expidió el decreto de abolición de la esclavitud el 15 de septiembre de 1829. Después, siguiendo en este recorrer histórico, nos vamos a las leyes constitucionales de 1836, en donde se habla sobre todo del centralismo y el supremo poder conservador. Fue redactada o establecida formalmente el 30 de diciembre de 1836 y se planteó con toda firmeza el centralismo y el desconocimiento de la Constitución de 1824 y se fundamenta en 7 leyes constitucionales, de las cuales enuncio algunos detalles, como que en la primera
otorgaban la ciudadanía a aquellos que supieran leer y tuvieran un ingreso anual mínimo de 100 pesos. Los trabajadores domésticos no tenían derecho al voto, pero sí existía libertad de tránsito, de imprenta y la irretroactividad de la ley. Era una de las primeras leyes. La segunda ley permitía al presidente el cierre del Congreso y la supresión de la Suprema Corte. También en la tercera ley se hablaba de un Congreso bicameral de senadores y diputados. También se hablaba en la cuarta del mecanismo de elección presidencial, donde la Suprema Corte y el Senado y una junta de ministros nominarían a 3 candidatos cada uno, y la Cámara Baja, la de diputados, elegiría de entre los 9 candidatos al presidente y vicepresidente. La quinta ley especificaba el mecanismo de elección de los ministros de la Suprema Corte en ese mismo sentido. La sexta hablaba de los estados federados y cómo los gobernadores y legisladores eran seleccionados por el presidente. Y la séptima era que la ley prohibía volver al sistema legal anterior, que era el de 1824. Bueno, de aquí saltamos en la historia a 1857, en el tiempo de las leyes de la Reforma, y se implantó de nuevo el federalismo y la república representativa. Apoyó la autonomía de los municipios, la libertad de expresión, la aportación de armas, no se reconocen títulos nobiliarios, prohibición de fueros, que fue parte de la ley Juárez, prohibición de penas por mutilación, azotes, tormento, abolición de la pena de muerte. También ninguna corporación civil o eclesiástica tenían la capacidad para adquirir o administrar bienes raíces. Es el antecedente de la ley Lerdo. También la definición de nacionalidad mexicana, obligaciones de los mexicanos, de los ciudadanos, la inviolabilidad de la Constitución, etcétera. Bueno, también incluía un capítulo dedicado a las garantías individuales y un procedimiento judicial para proteger esos derechos reconocidos como amparo. También apoyaba la autonomía de los municipios y de los estados para elegir a sus gobernantes y tener su propio conjunto de leyes. Y por último, saltamos a la Constitución de 1917, que fue promulgada el 5 de febrero en Querétaro. Establece la forma de gobierno, su organización, su composición, las facultades del Estado mexicano, y organiza y rige la vida del pueblo mexicano en general, en lo jurídico, político, económico, social, cultural, territorial y en todos los aspectos de la vida cotidiana. Bueno, pues hasta aquí este tema, que espero haya sido de su agrado y de su interés, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.